Y sin duda, la noticia que va a marcar esta jornada y también los próximos días es la noticia que se dio a conocer hoy, ¿no? Esta decisión de que finalmente se destituyó al presidente interino, José Gerí, de Perú. Estamos hablando del octavo mandatario que pasa por Perú en 10 años. Una situación sumamente compleja y por supuesto queremos profundizar sobre esta situación, analizarla también con Felipe Vergara, quien es analista internacional de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, también, bueno, y también atentos a esta situación, ¿no? Estamos hablando de el octavo mandatario que pasa en cerca de 10 años. Bueno, prontamente se vienen nuevas elecciones y en total estamos hablando de 10 mandatarios, ¿no? Que van a tener que pasar en un periodo de 10 años. En primer lugar, ¿cómo ves esta situación? Mira, lo sorprendente es que no me sorprende. Ah, ya. Debería ser algo, Claro. algo, algo como anormal, pero Perú nos ha mostrado que este tipo de situaciones pasan. Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, la expresidenta también. Bueno, son muchos los que han pasado por esto. Lo interesante es que Perú avanza igual, ¿ah? O sea, Mm. pese a que van cambiando los presidentes constantemente, este reciente presidente duró solo 4 meses, Perú por suerte logra llevar un clima de crecimiento y de avance independiente de quiénes sean sus autoridades. Ahora, no deja de ser preocupante, más allá de que sea algo que no sorprenda, no deja de ser preocupante que sean ya 8 presidentes en 10 años, que la mayoría de los presidentes de Perú o estén presos o se hayan suicidado, en el caso de Alan García, o hayan arrancado del Perú. Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente complica no solo a Perú, sino que también complica a la región. No sabes con quién entenderte. ¿Sí? Cada cierto tiempo, 6, 8 meses, están cambiando las autoridades máximas del país vecino. Claro, no, bien complejo. Me interesa seguir analizando esta situación, pero antes quiero que pasemos a revisar el momento, justo el momento cuando se llevó a cabo esta destitución, ¿no? De José Gerí, y después seguimos analizando esta situación. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Ya, 75 votos, que no es una cifra menor, por así decirlo. Me interesa analizar sobre la situación de Perú, ¿no? Pero, en primer lugar, ¿cómo ves lo que tiene que pasar ahora? O sea, antes de las 6 de la tarde tienen que presentar también sus propuestas de quién podría ser el próximo presidente. Mañana ya se vota. Y después la próxima figura que quede en ese cargo va a durar cerca de 2 o 3 meses, porque ahí nuevamente Perú tiene elecciones. ¿Cómo ves esta situación y finalmente cómo se va configurando un poco el mapa político también de Perú? Uno podría pensar, bueno, probablemente no va a quedar alguien aliado políticamente con José Gerí, ¿no? Claro, debiera ser. Además que es interesante ver que acá caen los presidentes de manera transversal, o sea, los partidos políticos no defienden mayormente a sus mandatarios. En esta y en otras instituciones ha pasado algo similar. Tenemos elecciones prontamente, habrá que ver quiénes son los candidatos que finalmente van a ir a esta elección, pero quedamos en un periodo de vacancia a puertas de una elección definitiva. Dilma Duarte ya había también caído en desgracia por el Congreso, y además es interesante ver que no son hechos
son hechos realmente de connotación y de corrupción los que afectan a quienes han sido las máximas autoridades del Perú. En este periodo de vacancia tendremos un presidente nuevamente, un presidente interino, que llevará esto a una elección presidencial con algún futuro algo incierto. Se presumía que esto iba a pasar a ser una candidatura más bien de derecha, lo que se esperaba para Perú en abril, pero este presidente también era algo de derecha, o sea, de Claro. una corriente más conservadora. Entonces, posiblemente la gente no quiere volver a votar bueno, en este caso no votaron por él, pero volver a repetir ese escenario, o puede nuevamente surgir una Keiko Fujimori, que ha estado a punto de ganar en dos oportunidades la presidencia de Perú, que ha sido también enjuiciada y condenada por delitos de corrupción. Entonces, el escenario es bastante incierto de aquí a abril. Eso mismo quería tomar el punto que estabas mencionando. De hecho, acá tenemos una gráfica que muestra también los últimos mandatarios que han pasado por Perú en los últimos 10 años. Estábamos hablando de 8, pero 7 tuvieron que ser destituidos antes de terminar el mandato, ¿no? Y acá el más reciente, José Gerí, que justamente está en situaciones bien graves, ¿ah? Como lo han estado también otros mandatarios de caso de corrupción, por ejemplo, como tú nos estabas mencionando. Y en esa misma línea te quería preguntar, ¿cómo se analiza de por qué, y si es que se puede, por qué se da tanto este fenómeno en Perú? Uno pensaría que conociendo lo que ha pasado con mandatarios anteriores, los mandatarios entrantes serían más cuidadosos, se tomarían otras medidas, ¿no? Pero lamentablemente se sigue repitiendo esta situación. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es porque sienten que no hay ley, por así decirlo, que nada les va a pasar? ¿Cómo se analiza esta situación que está pasando en Perú? Yo creo que la ve como la ganada corta. Yo Ya. siento que dicen, a mí no me va a pasar, yo voy a ser más hábil. Castillo, la verdad es que fue un fracaso desde que salió electo. Mm. En Dina Duarte, que venía de su corriente, era su vicepresidenta, pero después se cambió un poco de bando, cayó en errores infantiles como los relojes Rolex. No sé si recuerdan Sí. ese escenario que era como, no podéis caer porque te están regalando relojes, no podías aceptar relojes, pero bueno, y explicaba que después obviamente hay cosas más profundas. Y en el caso de Gerí, estas reuniones secretas en restaurantes finos, que es algo muy común en Perú, de ahí viene el chifa que tanto Claro, conocemos, ir a reunirse con encapuchado a un restaurante chino, con un personaje que es turbio, claro. es cometer errores infantiles que pareciera que es la tónica que se ha vivido en el último tiempo en Perú, porque hay otros casos, Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, que fue involucrado por el caso creo que se llama, Sí, bueno, Autopista Gigante, exacto. que claro, ahí estábamos hablando de actos de eventual corrupción, porque tampoco se logró demostrar del todo, pero que eran más profundos. Aquí Mm. estamos hablando de pequeñeces que terminan cayendo, y de un parlamento que no tiene ningún problema en que sus máximas autoridades caigan, lo que también es preocupante. O sea, el parlamento juega en este mismo rol, en estos mismos papeles, y caen y están dispuestos a asumir otros. Gerí era un personaje que hace 6 meses era prácticamente desconocido en la política Mm. peruana, una persona que haya salido con un porcentaje de aprobación cuando salió electo senador, pero muy bajo, más bien arrastrado, como conocemos acá, que hay ciertos casos arrastrados. Bueno, él era arrastrado y terminó siendo presidente y a los 4 meses cayendo en esta situación. Pero es como el modo superandi que venimos escuchando en Perú hace ya bastantes años, como tú bien Mm. dices. En 10 años, 8 presidentes. En ese mismo periodo nosotros hemos tenido 2 y medio. Claro. Entonces, cuando haces la comparación, te, te sorprende un poco. Sí, un poco por decirlo lo menos, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende el impacto que también puede tener la misma ciudadanía? O sea, estamos hablando de elecciones, entra alguien, después sale por distintos casos de corrupción, entre otras cosas. Finalmente, ¿cuál es el impacto también que, bueno, lo estabas mencionando, ¿no? Perú sigue funcionando, pero
no deja de llamar la atención lo que pueda también impactar esto en la ciudadanía y también de qué es lo que podría pasar también. O sea, estamos hablando de que eventualmente podrían entrar otras figuras políticas, entrar figuras quizás más outsider, ¿no? ¿Cómo ves también ese escenario? Sería interesante para la ciudadanía, por lo que uno logra reportear. Somos colegas, también reporteamos por acá. Para la ciudadanía esto no es como tema. Porque Uno ha se estado normalizó. bastantes veces allá. Sí, es algo que no les quita el sueño. Sigue avanzando el país de manera normal y está bastante claro los bandos y las corrientes fuertes entre el fujimorismo bueno, y otras corrientes que también son relevantes. Pero lo más probable es que para muchos peruanos esto no sea hoy día algo que los tenga expectantes de lo que vaya a pasar. Outsider ha habido, ¿no? Tuvimos Claro, a sí, es Mario verdad. Vargas Llosa, que estuvo a punto de ganar y perdió con Fujimori, que también era un outsider de la política, y el resultado de Fujimori fue bastante catastrófico, bastante complejo. Fíjate lo anecdótico. El presidente Kast se fue electo, se fue a reunir con Sí. Gerí hace 2 semanas y hacer el plan de exportación, de repatriación de migrantes. Bueno, va a tener que partir de cero, ¿no? Va a partir con un interino que va a durar hasta abril, él va a empezar en marzo, y en abril va a tener que volver a conversar con quien sea en ese minuto. Y eso es muy complicado para los países aledaños, además. Pero a nivel peruano, esto me atrevería a decir que no repercute mayormente. Y es parte ya de la cultura, casi del folclore de países como él. Sí, lamentablemente, ¿no? De hecho, te quería preguntar justamente por eso, sobre el impacto que también tiene en nuestro país, porque uno puede decir, bueno, eso está pasando en Perú, pero sin duda repercute en nuestro país, ¿no? ¿Cómo afecta finalmente las distintas discusiones que se pueden llevar a cabo en tema migratorio, en otros temas que finalmente afectan a nuestro país? Un país que está en esta especie de inestabilidad, ¿no? Finalmente, ¿cómo nos puede afectar a nosotros esta situación? Claro, es complejo porque si cada 6 meses vas a tener que sentarte nuevamente a negociar como país con Perú para saber cómo avanzamos, porque hace 5 días atrás era otro la disposición, se hace lento, complejo. En el ámbito económico no se ve. En el ámbito económico, cuando uno conversa Ya. con empresarios peruanos y chilenos, dicen, no, esto no nos afecta, no nos complica y seguimos creciendo. Perú es un país que está creciendo, que está con bastante estabilidad económica. Pero en el ámbito político, de estas medidas que tú planteas de, bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema migratorio? Puede que, puede que hoy día asuma un interinato que esté en contra de lo que planteaba Gerí y que en abril asuma uno que esté a favor o que tenga una tercera vía y que dure 6 meses y en 6 meses tengamos otro que tenga una mirada totalmente distinta. Y así, como políticas de Estado, es re complejo lidiar con vecinos que tienen esta cierta inestabilidad política, que es exclusivamente política. Es como lo que vivimos con Argentina con De la Rúa, que pasaban Claro, los presidentes cada 4 o 6 meses o semanas también, sí. pasaban y no sabías cómo atenerte a avanzar. Aquí en política internacional es complejo. Hipotéticamente puede que el próximo presidente interino decía apoyar a Bachelet y en 2 meses más el que venga decía rechazar a Bachelet, pero Claro. falta un año. En un año pueden pasar 4 y hasta 6 presidentes, entonces es incierto. Y ese ejemplo es algo que en la cotidianidad de las relaciones internacionales es complejo. Es que eso vendría siendo lo complejo, ¿no? Porque estamos hablando de, con estos cambios, no necesariamente, y probablemente no sea alguien que ingrese y que pueda generar una continuidad en lo que está presentando, por ejemplo, José Gerí. Probablemente sea alguien con un lineamiento muy distinto, ¿no? Entonces probablemente veamos escenarios muy distintos en un par de meses. O sea, estamos hablando de la persona que suma ahora, le va a quedar cerca de 2 meses aproximadamente para que también nuevamente se dé una elección. Entonces es poca la continuidad que existe. Claro, imaginemos si sale alguien del Fujimorismo, Claro. Keiko y Kenji son posibilidades y tienen relaciones, sensaciones algo contradictorias con Chile, por ejemplo. Más acá fue extraditado
Fujimori a Perú. Entonces puede que haya algunas rencillas y eso genere o obstaculice o reviva situaciones como los problemas limítrofes que hemos tenido con nuestro vecino del norte. Y puede que haya otro que en 2 meses más esos no sean temas. Entonces, desde el punto de vista de la política de Estado, es complejo cuando hay un país que políticamente tiene la estabilidad que tiene Perú. Y reitero, políticamente, porque económicamente, socialmente, culturalmente, gastronómicamente, que es un país que a uno le encanta por lo mismo, esto no varía. Pero como políticas de Estado es complejo lograr alianzas cuando la otra parte tiene estas situaciones reiteradas o constantes que no sabe uno cómo poder enfrentarlas. Y en la misma línea de como señales políticas internacionales, ¿cómo ves que, bueno, dentro de los primeros viajes que hizo José Antonio Kast en la región fue justamente a Perú, donde estaba José Gerí, que siempre se supo que iba a ser alguien que iba a estar de manera interina, que le quedaban un par de meses. Claro. Se sabía que estaba toda esta situación que estaba pesando en su contra. Bueno, finalmente sabemos, ¿no?, que fue para analizar un tema migratorio, se habló de este corredor humanitario, después José Gerí dijo, nosotros no vamos a ser parte de un corredor humanitario. ¿Cómo se analiza también ese viaje de José Antonio Kast en el marco internacional, ¿no? Se hace complejo. O sea, los viajes que ha tenido el presidente electo han sido de naturaleza compleja. Argentina, Perú, Ecuador, Hungría. En Europa misma, en Hungría también, un presidente que muy probablemente en abril no siga. Claro. Han sido señales complejas y algo contradictorias para su futuro mandato. Entonces, ahí también hay un punto que tiene que partir las conversaciones de cero, porque quienes eran sus interlocutores ya no van a estar, y quienes vengan no sabemos necesariamente cómo van a interactuar tampoco, porque además lo que pasa en Perú, que en otros países no pasa, incluyendo Chile, es que los mandatarios tienen una corriente política que no es uniforme siempre. Claro. O sea, en los tiempos de Alan García, claro que sí, pero en el último tiempo son presidentes que pueden llegar al poder por una corriente política y rápidamente cambiarse a otra corriente política. Y por ende, esta nueva corriente política tiene otras directrices que para los países vecinos, en este caso Chile, le hacen muy complejo. Sin ir más lejos, cuando el presidente electo se junta con Gerí, hablan y vuelve Kast de allá diciendo que se habló y se planteó la idea de este corredor humanitario, pero 2 días después Gerí dice que no está dispuesto a este corredor humanitario. Entonces uno queda como un poco descolocado cuando hay cambios de interpretaciones o de análisis que pueden ser muy válidos, pero en muy corto plazo. Tan corto como los presidentes allá, parece. Sí, no, fue muy corto plazo, y también se suma a que, bueno, finalmente esa decisión o esa conversación se había dado con alguien que iba a estar cerca de 2-3 meses. Uno no sabía, y sabemos que para llevar a cabo un corredor humanitario es un plazo más extenso, ¿no? Y uno no sabía realmente si es que el futuro gobierno entrante iba a mantener este lineamiento o no. Entonces también es bien complejo esa situación. Sí, además el presidente electo tiene que mostrar resultados en el corto plazo. Claro. Y este era uno de los resultados con los que ya estaba conversando con sus vecinos. Pero aquí parte de cero. O sea, ni siquiera puede partir de cero porque todavía no sabemos quién va a continuar, pero ese lapso de 1 mes en que podía empezar a avanzarse en este corredor humanitario para los migrantes, ya quedó en stand-by, ya quedó atrás. Ya fue una medida que no se logró cumplir a cabalidad y que por lo menos por 1 semana, bueno, es lo que se demora en instalar el próximo gobierno de Perú, parte de cero y parte con las complicaciones propias, que es, primero va a tener que revisar sus temas internos y después empezar a preocuparse de cuáles son los externos. Entonces, se atrasa esta medida que estaba dentro de esta política de gobierno de emergencia, se atrasa con uno de los socios más importantes, que es el vecino que tenemos al norte. Claro.
No, una situación bien compleja que se está viviendo en Perú y que sin duda afecta, ¿no?, a nuestro país. Tendremos que ver mañana finalmente quién va a quedar mientras, antes de que se dé la próxima elección en Perú, quién va a ser la persona que va a quedar a cargo de este país. Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, le agradezco mucho por esta interesante entrevista. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.